Muy buenas a todos y bienvenidos a Atenea Podcast. Este es un espacio donde exploraremos el esoterismo, la magia y los misterios del tarot. Soy la bruja Antea, aunque se me conoce más como el oráculo de Atenea, profesora, tarotista, bruja y apasionada en los conocimientos ocultos. En este podcast que compartiré con ustedes, veremos saberes ancestrales, herramientas mágicas y formas de conectar con lo místico en tu vida diaria. La brujería ha sido un tema rodeado de misterio, malos entendidos y fascinación. Para algunos es una religión, para otros una práctica espiritual y para muchos una forma de vida. Sin embargo, imagina un bosque al amanecer, donde el río brilla como cristales en las hojas. Allí, entre las raíces y susurros del viento, nace la brujería. Un lenguaje antiguo que une el cielo y la tierra, el cuerpo y el espíritu, pero que es realmente un conjuro, una herejía, una filosofía de vida. Hoy exploraremos esta como una práctica tan temida como venerada. La brujería entonces será un reflejo de nuestra eterna búsqueda por entender lo invisible. Así, hoy vamos a desglosar entonces sus pilares principales y aclarar algunos mitos en torno a ella. La brujería es una práctica ancestral, basada en la conexión con la naturaleza, el uso de la energía y la intención para manifestar cambios en la realidad. No tiene una definición única, ya que cada cultura y tradición ha interpretado de manera distinta. Así, la brujería entonces es como un río milenario, pero siempre cambiante. No tiene un cauce único porque cada cultura le ha dado su voz. Para los celtas era el murmullo de los árboles sagrados, para los pueblos andinos el diálogo con las montañas, pero en su esencia es un acto de poder personal. Usar la energía que fluye en nosotros y en el universo para sanar, crear o renacer. Y si la magia no está en las varitas, sino en la forma en la que decidimos mirar el mundo, es así entonces como hoy la brujería nos desafía. ¿Somos espectadores de la realidad o sus creadores? Porque sus principios, desde honrar a la naturaleza hasta invocar a los ancestros, no son fórmulas, sino preguntas que a menudo queremos conjurar. Pero sigamos pensando en la brujería como un hilo dorado que atraviesa milenios, desde los tiempos de Inanna en Mesopotamia hasta los altares modernos de TikTok. La brujería no es estática, es un río que se adapta, pero nunca deja de fluir. Hoy exploramos entonces cómo esta práctica ha sido amada, temida y finalmente reclamada. Si quisiéramos retroceder algunas páginas para aprender algún poco de esa magia ancestral como si fuera un libro de historia, podemos encontrarnos, por ejemplo, como el papiro de Ebers de 1550 años antes de Cristo, donde los sacerdotes de Sekhmet usaban el Heka, o sea, la magia, para sanar. No había una distinción entre medicina y ritual. Las palabras sagradas se entonaban junto a ungüentos de mirra y mandrágora. Entonces nos podemos preguntar, ¿eran brujos o científicos? Para ellos, la energía espiritual y física era una sola. Así entonces la brujería antigua era como el Nilo, daba vida a través de los ciclos. Las sacerdotisas de Isis no invocaban a la diosa, eran ella en carne y hueso. Si queremos retroceder incluso más en el tiempo, podemos encontrarnos con Ejenduana, la primera autora conocida como la sacerdotisa de Inanna, donde en sus himnos describía la magia como el susurro de la luna en el oído de la tierra. Sus rituales unían política y espiritualidad,
coronaba a reyes bajo eclipses? ¿Qué poder se le negó a las mujeres cuando se separó la magia entonces de la política? Si adelantamos unas hojas en nuestros libros de historia, vamos a llegar entonces a una edad donde el manto de la bruja se tiñó de sangre. En 1627, en Bamberg, Alemania, una niña de 7 años, Dorothea Volk, fue acusada de brujería por hablar con un cuervo. Confesó bajo tortura y fue quemada. Su caso no fue excepción. Entre 1450 y 1750, aproximadamente unas 50.000 personas, 80% mujeres, murieron de la misma manera. Mientras la iglesia quemaba brujas, los monasterios conservaban grimorios con sus mismos rituales. El Malleus Maleficarum, o manual para cazarlas, fue escrito por un inquisidor obsesionado con el control femenino. Allí en sus páginas está la célebre frase: toda bruja es hereje, pero no toda hereje es bruja, a menos que sea mujer. ¿Fue entonces la caza de brujas un genocidio de sabiduría ancestral? ¿Cuántas Doroteas modernas siguen siendo silenciadas por romper con lo establecido? Sin embargo, tras siglos de clandestinidad, la revolución femenina ha hecho un resurgir moderno de la brujería. En los años 70, el movimiento Witch usaba rituales en protesta y con un lema que empezaba a mover los suelos. La bruja está viva y coleando y quiere voto y orgullo. La Wicca, como movimiento fundado para los años 50, incluye en sus redes leyes, como por ejemplo, harás lo que quieras mientras no dañes a nadie. Este colectivo se refleja en la actualidad con las brujas de Instagram, que venden velas o usan apps para escribir sus grimorios virtuales. ¿Perdemos entonces la esencia al digitalizar la magia o la llevamos entonces a donde más se necesita? La brujería de esta forma ha sido medicina, herejía y hashtags, pero en su núcleo es un acto de rebeldía. Creer que lo invisible, una plegaria, una hierba, un deseo, puede cambiar lo visible. ¿Seremos así entonces la generación de brujas que rompa el ciclo de persecución o que lo repita con nuevas máscaras? Para adentrarnos un poco más entonces en los principios fundamentales de la brujería moderna y el arte de tejer la realidad, podemos visualizar que la brujería no es un grimorio polvoriento, sino un espejo. En él vemos reflejada una realidad incómoda. Somos arquetipos de nuestra propia existencia. En este podcast, entonces, estamos explorando estos principios tan antiguos como las estrellas, que nos desafían a ser conscientes de cada hilo que tejemos en el tapiz de la vida. De esta forma, si bien existen diversas corrientes dentro de la brujería, la mayoría comparte los siguientes principios. El primero, por ejemplo, la magia como una herramienta, utilizando la intención, la visualización y la energía para fluir en la realidad. Por ejemplo, imaginemos entonces que tu intención es un pincel cargado de pintura luminosa. Cada pensamiento, cada palabra es una pincelada en el lienzo de lo real. ¿Qué cuadro estás creando? Una bruja moderna que visualiza oportunidades laborales mientras mezcla canela en su café matutino. Te pregunta entonces, si tu magia es tan poderosa, ¿por qué a veces pintas escenarios de miedo en vez de abundancia? Otro de los principios lo podemos encontrar en las leyes de correspondencias y simbolismos, ya sea en trabajos con hierbas, cristales, velas,
fases lunares o elementos naturales. En el siglo XV, las brujas balcánicas escribían hechizos con raíces de mandrágora talladas en formas de runas. Hoy, una bruja, por ejemplo, en Brooklyn, carga su mochila con un cuarzo rosa para el amor y pimienta negra para la protección, como si fueran emoticones mágicos. De esta forma, se va activando el lenguaje de los objetos que tenemos a nuestra disposición. ¿Qué objetos de uso cotidiano, como un reloj o una llave, podrías cargar con un nuevo significado simbólico? Otras de las cuestiones en donde la brujería busca la evolución personal y el empoderamiento es en torno al autoconocimiento y al crecimiento espiritual. De esta forma, entonces, hechizar es, en el fondo, deshechizarse, romper el hechizo de los miedos heredados. Un ritual de luna llena no es para cambiar el universo, sino para descubrir qué en tu interior bloquea el flujo. Una de las leyes más importantes es la ley de causa y efecto. Muchas tradiciones creen que todo lo que se envía al universo regresa, ya sea en forma de karma o energía reflejada. Sin embargo, entonces, el karma no es un juez, sino más bien un espejo acústico. Gritas abundancia, pero susurras no lo merezco, y el eco devuelve el susurro. ¿Qué contradicciones entonces llevamos en la mochila energética que nos ponemos a espaldas? Un ejemplo más crudo de esto es, por ejemplo, donde una bruja recién insertada, en donde empieza a reconocer las formas de hechizo, lanza uno de amor, tratando de atraer personas y sin embargo termina atrayendo a 5 personas tóxicas, pues reflejan su baja autoestima. El principio número 5 se basa en la conexión con los elementos. Fuego, tierra, aire, agua juegan un papel fundamental y clave en los rituales mágicos y en lo que sería la hechicería. Básicamente, entonces, la conexión con los elementos como bruja va a ser lo que sería el ADN cósmico. El fuego no son solamente velas, sino puede ser, por ejemplo, la rabia que impulsa tu activismo. El aire no puede ser solamente un incienso, sino más bien palabras que elegimos para una discusión. Entonces, ¿cómo van a ir bailando estos elementos en tu vida cotidiana? Un ritual urbano puede ser, por ejemplo, cuando nos ponemos a cocinar y prendemos la hornalla. Miramos el fuego y le podemos decir, transformo lo crudo en nutritivo. O, por ejemplo, al regar una planta utilizando el agua, podemos agradecer su resiliencia. Por último, entre estos principios, nos encontramos con el trabajo de los ciclos naturales, como por ejemplo las fases lunares, las estaciones y la rueda del año. De esta manera, por ejemplo, esta última mencionada, la rueda del año, no es solamente un calendario, sino más bien un recordatorio de que envejecemos como los robles, añadiendo anillos de sabiduría y no arrugas de derrota. La brujería pasamos de verla como un río y como el agua dentro de su cauce, a verla, por ejemplo, con 1000 rostros. Podemos verla como si fuera un bosque bajo un mismo cielo, y cada árbol tiene raíces únicas. Algunas tradiciones son robles centenarios, otras enredaderas que se adaptan a los muros modernos. Sin embargo, podemos ver una última cosa antes de terminar. Serían las herramientas que podemos utilizar en los rituales, objetos que entonces se convierten en parte de ese espejo que es la magia. Uno de los más importantes va a ser la creación de los círculos mágicos. Por ejemplo, la práctica ancestral donde chamanes siberianos
dibujaban círculos con sangre de reno para contener a espíritus, ahora tranquilamente una bruja de Buenos Aires puede trazar un círculo con una luz LED en su apartamento. Los atames, por ejemplo, dagas ceremoniales utilizadas para dirigir la energía, también pueden ser readaptados y utilizados de otras maneras. ¿Será entonces más poderoso utilizar un cuchillo de obsidiana o será entonces lo importante la determinación de quién lo sostiene? Los calderos, por ejemplo, representarán transformación y alquimia. Cristales también, cada uno tiene sus propiedades mágicas y energéticas únicas. Hierbas que se usan en hechizos, pociones y limpiezas energéticas. Grimonios o libros de sombras, diarios personales donde se registran hechizos, correspondencias y aprendizajes mágicos. Talismanes y objetos cargados de energía para protección o atracción de deseos específicos. Y no nos olvidemos de nuestros métodos de adivinación usados para obtener la guía espiritual, como las runas y el tarot. Así, al final, la brujería nos recuerda que no hay herramientas muertas. Desde el atame hasta un celular, todo es un espejo que refleja qué tan dispuestos estamos a ver la magia en lo ordinario. ¿Qué mundos podríamos crear si dejáramos distinguir entre lo sagrado y lo cotidiano? Así hemos explorado las bases de la brujería. Espero que este episodio te haya ayudado a comprender mejor este camino espiritual y sus fundamentos. Si quieres seguir explorando estos temas, te invito a conectarte conmigo en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram, TikTok o YouTube. Comparte este episodio con quienes creas que puedan encontrarlo útil y no olvides de suscribirte para no perderte los próximos episodios. Gracias por escuchar Atenea Podcast y nos encontramos en el siguiente ciclo.